Mi nombre es Juan Luis Vega. Tengo 52 años y soy de Morelia. Dediqué 6 años de mi vida a cuidar a mi esposa Mariela, quien supuestamente quedó paralítica después de un accidente. Todo cambió hace 3 días cuando la llevé al hospital por una infección respiratoria y el médico salió del quirófano con una expresión que jamás olvidaré. Me miró fijamente y con voz temblorosa me dijo: «Señor Vega, llame a la policía». En ese momento no entendí por qué, pero pronto descubriría una verdad que destruiría mi mundo por completo. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Si me preguntan cómo era mi vida antes de ese día, les diría que era una rutina de sacrificio y devoción. Cada mañana despertaba antes del amanecer, con el cuerpo adolorido por dormir en ese sillón incómodo junto a su cama. A pesar del cansancio, lo primero que hacía era sonreírle. «Buenos días, mi amor», le decía mientras preparaba todo para su aseo matutino. Hoy es martes, día de baño completo. Mi vida se había convertido en una serie de rutinas meticulosamente organizadas. El baño de Mariela requería calentar el agua a la temperatura exacta, preparar las toallas, el jabón neutro que no irritaba su piel sensible, y colocar la bañera portátil junto a la cama hospitalaria que instalamos en la sala. Todo tenía que estar perfectamente organizado antes de comenzar. «Vamos a quitarte esta pijama, cariño». Con el cuidado que había aprendido a lo largo de los años, deslizaba la tela por su cuerpo inmóvil. Mariela había sido bailarina antes del accidente. Una mujer llena de vida y movimiento, reducida a esa inmovilidad cruel. Según me contaron, un camión se pasó un semáforo en rojo cuando ella cruzaba. Yo estaba de viaje, trabajando. Nunca me perdoné no haber estado ahí. La sujetaba con firmeza pero delicadeza, tal como me enseñó la enfermera que venía al principio. Con el tiempo, aprendí a hacerlo todo solo. Cómo moverla para no lastimarla, cómo sostener su cuello, cómo mantener su dignidad intacta mientras la bañaba. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntaba mientras pasaba la esponja por su espalda. «Hoy cumplimos 27 años de casados. ¿Te acuerdas de nuestra boda?». Me gustaba hablarle durante el baño. Los médicos insistían en que, aunque no pudiera responder verbalmente, ella escuchaba todo. Nos habían enseñado un sistema simple. Un parpadeo significaba sí. 2 parpadeos, no. Era nuestra forma de comunicación. Ese día en particular, mientras terminaba de secarla, sonó el teléfono. Era Claudia, la hermana de Mariela. «Buenos días, Juan Luis. ¿Cómo está mi hermana hoy?» «Estamos en medio del baño matutino. Todo normal». «Perfecto. Te aviso que pasaré por la tarde. Necesito hablar contigo sobre un tema importante». «¿Sobre qué?», pregunté mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja para vestir a Mariela. «Prefiero decírtelo en persona. Es sobre los papeles de la casa de mis padres». «Está bien, te esperamos». Al colgar, noté algo en la mirada de Mariela. Una tensión que me desconcertó. «¿Te duele algo?», le pregunté. «Parpadea una vez para sí, 2 para no». 2 parpadeos lentos. No había dolor físico, pero algo la inquietaba. «Claudia vendrá más tarde. Seguro te alegrará verla». Apenas mencioné a su hermana, creí ver un destello de ¿miedo?, en sus ojos. Lo atribuí a mi imaginación. Después de tantos años de cuidados y noches sin dormir, a veces veía cosas que no estaban ahí. Mientras le daba su desayuno, avena con miel y jugo de naranja, todo licuado como indicaban los médicos, alguien golpeó con fuerza la puerta. «¿Quién es?», grité desde la sala. «Soy Ernesto, primo de Mariela. Necesito hablar contigo, Juan». Ernesto, el primo incómodo que aparecía siempre en los peores momentos, con sus propuestas de negocios que nunca beneficiaban a nadie más que a él mismo. «Dame un minuto», respondí con resignación. Limpié la boca de Mariela y le susurré que volvería enseguida. Al abrir la puerta, Ernesto entró sin esperar invitación, impecablemente vestido como siempre, con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. «Juan Luis, ¿qué aspecto tan deplorable tienes? ¿Podemos hablar en privado?» «Mariela está desayunando. Di lo que tengas que decir rápido». Se acercó, bajando la voz. «Vengo a hablarte sobre la herencia de tío Roberto». «¿La herencia? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?» «Todo. Roberto dejó un fideicomiso considerable para Mariela, con la condición de que se utilizara para su tratamiento. Escucha, Juan Luis. Te veo todos los días cuidando a mi prima.
desperdiciando tu vida. Ese dinero podría usarse mejor. Se está usando para lo que Roberto quiso. El cuidado de Mariela. Sí, pero hay tratamientos experimentales en el extranjero. Podríamos... Lo interrumpí de inmediato. ¿Podríamos? No hay ningún podríamos, Ernesto. Ese dinero es para Mariela, y yo decido cómo se usa según las recomendaciones médicas. Eres testarudo. Piénsalo. Con una parte de ese fideicomiso, podríamos invertir en una clínica especializada que yo administraría. Mariela tendría los mejores cuidados, y tú podrías descansar. Lo miré fijamente, conteniendo mi irritación. ¿Una clínica que tú administrarías? Qué conveniente. Es una propuesta de negocios legítima, insistió. La respuesta es no. Ahora, si me disculpas, mi esposa está esperando para terminar su desayuno. Ernesto apretó los puños, pero mantuvo su sonrisa artificial. Esto no termina aquí, Juan Luis. Volveré con documentos, con abogados si es necesario. Estás siendo egoísta. ¿Crees que eres el único que se preocupa por Mariela? Adiós, Ernesto. Cuando finalmente se marchó, regresé junto a Mariela. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y podría jurar que había miedo en ellos. No te preocupes, mi amor. Nadie va a decidir por nosotros. El resto de la mañana transcurrió en la rutina habitual. Fisioterapia, lectura, música clásica que tanto le gustaba. A mediodía, mientras preparaba la comida, sonó nuevamente el teléfono. Era Lucía, mi hermana. Juan, ¿cómo estás? Cansado, como siempre. ¿Y tú? Preocupada por ti, como siempre, respondió. ¿Has sabido algo de Teresa? Teresa, mi otra hermana. Desapareció hace 2 años sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontraron nada. Simplemente se esfumó. Nada nuevo. Es como si la tierra se la hubiera tragado. Sigo pensando que deberíamos contratar un investigador privado. Ya lo hicimos, Lucía. No encontró nada. Pero ese era barato. Podríamos buscar uno mejor. ¿Con qué dinero? Todo lo que tengo va al cuidado de Mariela. Precisamente de eso quería hablarte, dijo con tono cauteloso. He estado pensando, quizás deberías considerar internar a Mariela en un centro especializado. ¿Tú también? ¿Acaso Ernesto habló contigo? ¿Ernesto? No. ¿Por qué? Le expliqué brevemente la visita del primo de Mariela. Lucía suspiró al otro lado de la línea. No, no he hablado con él. Pero piénsalo, hermano. Lleva 6 años sin vivir. Y ahora con lo de Teresa. No voy a abandonar a Mariela. No es abandonarla. Es buscar ayuda profesional. Permitirte respirar un poco. ¿Para qué, Lucía? ¿Para buscar a Teresa? Ya intentamos todo. No solo por Teresa. Por ti. Necesitas recuperar algo de tu vida. La conversación me agotó. Siempre era lo mismo con mi familia. Tengo que colgar. Mariela está por despertar de su siesta. Después de darle la comida a Mariela, la acomodé para su descanso habitual. Fue entonces cuando noté algo extraño en su mesa de noche. Un frasco de pastillas que no reconocí. No recordaba que el médico hubiera recetado nada nuevo. Lo tomé y examiné la etiqueta, pero estaba parcialmente borrada. ¿Qué es esto, Mariela?, le pregunté, mostrándole el frasco. Su reacción me sorprendió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y comenzó a parpadear con rapidez. Desordenadamente, rompiendo nuestro código habitual. Tranquila, mi amor. ¿Alguien te dio estas pastillas? Un parpadeo, sí. ¿Claudia? 2 parpadeos, no. ¿Ernesto? Un parpadeo largo, sí. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué estaba haciendo Ernesto dándole medicamentos a Mariela sin mi conocimiento? Guardé el frasco en mi bolsillo, decidido a llevarlo al médico para que lo analizara. La tarde avanzaba, y Claudia llegó puntual, como había anunciado. Traía una carpeta con documentos. «Hola, Juan Luis», me saludó con un beso en la mejilla. «¿Cómo está?» «Igual», respondí secamente, recordando el frasco de pastillas. Claudia se acercó a su hermana y le tomó la mano. «Hola, Mari. ¿Te ves bien hoy?» Por segunda vez ese día, noté algo extraño en la interacción. Mariela no mostraba la alegría habitual al ver a su hermana. Al contrario, parecía tensa, casi temerosa. «¿De qué querías hablarme?», pregunté a Claudia, ofreciéndole un café. «Es sobre la casa de nuestros padres», dijo, sentándose a la mesa y extendiendo unos papeles. «Sabes que quedó a nombre de Mariela y mío. Con la situación como está, creo que deberíamos venderla». «¿Venderla?»,
Pero esa casa tiene valor sentimental para ustedes. El sentimiento no paga facturas, Juan Luis. Además, el dinero vendría bien para mejores tratamientos para Mariela. Otra vez lo mismo. Primero Ernesto queriendo usar el fideicomiso. Luego Lucía sugiriendo el internamiento. Y ahora Claudia queriendo vender la casa familiar. Mariela nunca querría vender esa casa. Mariela no puede decidir ahora, dijo Claudia con una frialdad que me heló la sangre. Tú tienes su poder notarial para cuestiones médicas, pero para asuntos patrimoniales, yo también tengo voz como coheredera. Necesitaríamos consultar con un abogado, respondí, ganando tiempo. Ya lo hice. Aquí están los documentos preliminares para la venta, dijo empujando los papeles hacia mí. Solo necesito tu firma como representante legal de Mariela para los trámites iniciales. Miré los papeles sin tocarlos. Algo no cuadraba. Primero Ernesto con su interés repentino en el fideicomiso. Ahora Claudia queriendo vender la casa con urgencia. Tendré que revisarlos con calma y consultar con mi propio abogado. No hay tiempo para eso, Juan Luis. Tengo un comprador interesado que ofrece un precio excepcional, pero solo hasta fin de mes. Lo siento, Claudia, pero no voy a firmar nada hoy. Su rostro se transformó por un instante. Vi algo que nunca había visto en ella. Una furia contenida, casi animal. Pero rápidamente recuperó su compostura. Como quieras, pero piénsalo bien. El dinero nos vendría bien a todos. Antes de irse, Claudia se acercó a Mariela para despedirse. Le susurró algo al oído que no pude escuchar. La expresión de mi esposa cambió sutilmente. Cuando nos quedamos solos, me senté junto a ella. ¿Qué te dijo Claudia? Mariela comenzó a parpadear rápidamente, agitada. Tranquila, mi amor. Despacio. ¿Te amenazó? Un parpadeo. Sí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Tiene que ver con la venta de la casa? 2 parpadeos. No. ¿Con el fideicomiso de tu tío? Un parpadeo. Sí. Algo grave estaba sucediendo. Entre Ernesto, Claudia y esas pastillas misteriosas, sentía que Mariela estaba en peligro. Pero, ¿cómo podía protegerla si ni siquiera entendía de qué se trataba todo esto? Esa noche, mientras Mariela dormía, revisé los documentos que Claudia había dejado. No era solo una propuesta de venta de la casa. Entre los papeles había un poder notarial falsificado con mi firma, autorizando a Claudia a administrar todos los bienes de Mariela, incluido el fideicomiso. La fecha era de 3 meses atrás. Alguien había falsificado mi firma. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y llamé al doctor Méndez, el médico de cabecera de Mariela. Disculpe la hora, doctor, pero es urgente. Necesito que Mariela sea examinada mañana mismo. ¿Ha empeorado su condición? No lo sé. Encontré medicamentos que no reconozco. Y hay situaciones extrañas con su familia. Entiendo, Juan Luis. Tráela mañana a primera hora. Le haré un examen completo y analizaremos esas medicinas. Esa noche apenas dormí, vigilando a Mariela. Por primera vez en 6 años, dudaba de todo y de todos. ¿Y si el accidente no fue realmente un accidente? ¿Y si la desaparición de mi hermana Teresa estaba relacionada con todo esto? ¿Qué pasaría si toda mi dedicación a Mariela hubiera sido parte de algún plan siniestro que no lograba comprender? A la mañana siguiente preparé a Mariela temprano. Le expliqué que iríamos al hospital para un chequeo de rutina. Mientras la vestía, me pareció ver una lágrima deslizarse por su mejilla. No tengas miedo, mi amor. Voy a protegerte. El trayecto al hospital fue tenso. Cada semáforo en rojo me recordaba el supuesto accidente que había dejado a mi esposa en ese estado. Cada curva me hacía pensar en todas las vueltas y revueltas de los últimos 6 años. Al llegar, el doctor Méndez nos recibió personalmente. Examinó a Mariela con detalle, mientras yo esperaba nervioso, sosteniendo el frasco de pastillas en mi bolsillo como una prueba silenciosa de que algo no estaba bien. «Necesito hacerle análisis de sangre y algunos estudios neurológicos», me dijo el médico después de la revisión inicial. «Tomará unas horas. Puede esperar en la sala de familiares». Mientras esperaba, llamé a mi abogado para contarle sobre los documentos falsificados. Me aseguró que presentaríamos una denuncia formal esa misma tarde. Las horas pasaban lentamente. Vi entrar y salir enfermeras de la habitación de Mariela. En cierto momento, el doctor Méndez salió acompañado de otro médico. Ambos me miraron con una expresión que no supe interpretar. El doctor Méndez se acercó lentamente. «Señor Vega, tenemos que hablar». Su voz sonaba extraña,
como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Hemos encontrado algo desconcertante en los estudios de su esposa. ¿Qué sucede? ¿Está peor? El doctor Méndez respiró hondo antes de responder. Juan Luis, llame a la policía. Ahora mismo. Las palabras del doctor Méndez resonaron en el pasillo del hospital como un disparo. Mi mente no podía procesarlas. ¿Policía? ¿Por qué? ¿Qué sucede con Mariela? El doctor Méndez miró a su colega, un neurólogo según indicaba su bata, y luego me condujo a una pequeña sala de consulta. Cerró la puerta tras nosotros. Lo que voy a decirle es difícil de explicar, comenzó, frotándose las sienes. Hemos realizado diversos estudios a su esposa, electromiogramas, resonancia magnética, análisis de sangre completos, y la ansiedad me carcomía por dentro. Su esposa no está paralizada, señor Vega. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Me sujeté del borde de la mesa para no caer. Eso es imposible. Lleva 6 años sin moverse. Yo mismo la baño, la alimento, la... Escúcheme, me interrumpió el neurólogo. Los estudios son concluyentes. No hay daño en su médula espinal. No hay atrofia muscular correspondiente a 6 años de inmovilidad. Sus músculos muestran signos de uso reciente. Pero yo la veo todos los días. No se mueve. No puede hablar. Comunicamos con parpadeos, por Dios. El doctor Méndez colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Contenía los resultados de los análisis. También encontramos restos de sustancias en su sangre, benzodiazepinas principalmente, en dosis controladas. Lo suficiente para causar una apariencia de parálisis, pero no tanto como para poner en riesgo su vida. Me desplomé en una silla, incapaz de asimilar lo que escuchaba. ¿Está diciendo que Mariela ha estado fingiendo durante 6 años? No exactamente fingiendo, aclaró el neurólogo. Está siendo drogada sistemáticamente, pero no lo suficiente para causar una parálisis real. Alguien la está manteniendo en ese estado, y ella parece estar colaborando. Las pastillas, murmuré, sacando el frasco de mi bolsillo con manos temblorosas. Encontré esto en su mesa de noche. No reconocí la medicación. El doctor Méndez tomó el frasco y lo examinó. Estas no son recetadas por mí ni por ningún médico de este hospital. Necesitamos analizarlas, pero por el aspecto, podrían ser parte del cóctel de medicamentos que encontramos en su sistema. ¿Quién le ha estado dando esto?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Eso tendrá que determinarlo la policía, respondió el doctor Méndez. Por ahora, hemos suspendido toda medicación. Si nuestro diagnóstico es correcto, en unas horas debería empezar a recuperar la movilidad de forma natural. Quiero verla, exigí poniéndome de pie. Primero necesitamos llamar a las autoridades. Esto es un caso de posible abuso médico, quizás incluso intento de homicidio. ¿Homicidio? La palabra me golpeó como un mazo. Las sustancias que encontramos administradas durante tanto tiempo podrían haber causado daños permanentes. Es un milagro que no haya desarrollado problemas renales o hepáticos graves. Llamamos a la policía desde el teléfono del consultorio. Mientras esperábamos, el doctor Méndez continuó explicándome la situación. El análisis preliminar de su sangre muestra un patrón de medicación muy específico. Alguien ha estado dosificándola con precisión casi profesional, lo suficiente para mantenerla dócil, pero no tanto como para que los síntomas fueran evidentes en nuestros chequeos rutinarios. Yo la llevaba a sus revisiones cada 2 meses. Dije sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo no lo notaron antes? Porque posiblemente alguien ajustaba las dosis antes de las revisiones. Los niveles bajarían lo suficiente para que los síntomas parecieran consistentes con su supuesta condición. Además, dudó un momento. Sus citas médicas han sido muy espaciadas el último año. Claudia las gestionaba, murmuré, recordando cómo la hermana de Mariela se había ofrecido a ayudarme con las citas médicas. Decía que así yo podría descansar más. 2 agentes de policía llegaron en menos de 15 minutos. Una mujer de unos 40 años, la detective Miranda Suárez, tomó el control de la situación de inmediato. Necesito que me explique todo desde el principio, señor Vega, dijo después de que los médicos le presentaran los hallazgos clínicos. ¿Cómo ocurrió el supuesto accidente de su esposa? Me llevó unos minutos ordenar mis pensamientos. 6 años de mi vida parecían disolverse ante mis ojos. Yo estaba de viaje, en Guadalajara, por trabajo. Era comerciante de artesanías.
Recibí una llamada de Claudia, la hermana de Mariela. Me dijo que Mariela había sufrido un accidente. Un camión se había pasado un semáforo y la había atropellado cuando cruzaba la calle. ¿Vio el informe policial del accidente? No. Claudia se encargó de todo. Cuando llegué al hospital, Mariela ya estaba inconsciente. Los médicos... Miré al doctor Méndez. No el doctor Méndez, sino los médicos que la atendieron inicialmente. Me dijeron que había sufrido daños en la médula espinal, que nunca volvería a caminar. ¿Recuerda qué médicos la trataron? El doctor Valenzuela era el principal. Creo que ya no trabaja en este hospital. El doctor Méndez intervino. Valenzuela renunció hace unos 4 años. Se mudó al extranjero, creo. La detective tomó nota y continuó. ¿Quién más estaba involucrado en el cuidado de su esposa? Al principio venía una enfermera, Laura, que me enseñó cómo cuidarla. Después de unos meses, Claudia dijo que era un gasto innecesario, que yo ya sabía hacer todo lo necesario. También estaba Ernesto, el primo de Mariela. Aparecía de vez en cuando, supuestamente para ayudar, pero siempre terminaba hablando del fideicomiso que el tío de Mariela había dejado para su cuidado. La detective Suárez se inclinó hacia adelante. Hábleme de ese fideicomiso. El tío de Mariela, Roberto, le dejó un fideicomiso considerable, unos 3 millones de pesos, destinados exclusivamente a su cuidado médico en caso de enfermedad grave. Tras el accidente, yo como su esposo y cuidador legal, tenía acceso a ese dinero, solo para gastos médicos. ¿Quién era el albacea del fideicomiso? Yo, junto con un notario, el licenciado Morales. Cualquier retiro necesitaba mi firma y la suya. ¿Y la casa familiar que mencionó? ¿La que Claudia quería vender? Es una propiedad en el centro histórico de Morelia. Valdrá unos 5 millones de pesos, tal vez más. Quedó a nombre de Mariela y Claudia cuando sus padres fallecieron. La detective continuó haciendo preguntas por casi 1 hora. Cada respuesta que daba parecía abrir nuevas grietas en el mundo que creía conocer. Una última pregunta por ahora, dijo finalmente. Mencionó que su hermana Teresa desapareció hace 2 años. ¿Puede darme más detalles? Un nudo se formó en mi garganta. Teresa venía a menudo a ayudarme con Mariela. Un día, me dijo que había notado algo extraño en el comportamiento de Claudia, que quería investigar más a fondo. A la semana siguiente, desapareció. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para ella misma, que se iba una temporada a la costa, pero nunca volvió a contactarnos. ¿Y no le pareció sospechoso? Claro que sí. Contraté un detective privado, pero no encontró nada. La policía dijo que era una adulta que había decidido irse por voluntad propia, que no había signos de violencia ni motivos para sospechar un crimen. La detective cerró su libreta. Señor Vega, vamos a reabrir la investigación sobre la desaparición de su hermana. Y ahora, necesito hablar con su esposa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puedo estar presente? Preferiría hablar con ella a solas primero. Según los médicos, debería estar recuperando la capacidad de comunicarse. El doctor Méndez intervino. De hecho, creo que sería mejor que el señor Vega estuviera presente. La paciente podría sentirse más segura. La detective aceptó a regañadientes. Cuando entramos a la habitación de Mariela, me sorprendió verla con los ojos abiertos, más alerta de lo que la había visto en años. Nuestras miradas se encontraron. No vi el amor que esperaba, ni siquiera culpa. Vi miedo, un miedo profundo y animal. Señora Vega, soy la detective Miranda Suárez. ¿Puede entenderme? Mariela asintió levemente. El simple gesto me dejó sin aliento. Durante 6 años, solo había respondido con parpadeos. El doctor Méndez me informa que debería poder hablar pronto, cuando los efectos de los medicamentos desaparezcan por completo, continuó la detective. Mientras tanto, puede responder con gestos. ¿Sabe quién le ha estado administrando estas sustancias? Mariela me miró fijamente, y luego desvió la mirada hacia la detective. Asintió nuevamente. ¿Fue su hermana, Claudia? Otro asentimiento, más decidido. ¿Alguien más estaba involucrado? Mariela volvió a asentir. ¿Ernesto, su primo? Asentimiento. ¿Alguien más? Mariela cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, sus labios temblaron. Lentamente, articuló una palabra sin sonido, pero perfectamente legible. Valenzuela, el médico que la había atendido inicialmente.
el que había diagnosticado su parálisis, el que había desaparecido hace 4 años. La detective miró su reloj. Voy a dejar una patrulla vigilando su habitación, señora Vega. Y necesitaré que algunos agentes vayan a su casa, señor Vega, para asegurar el lugar y buscar evidencias. Por supuesto, respondí, aún conmocionado. Por ahora, no contacte con nadie de la familia de su esposa. Les informaremos que está hospitalizada por complicaciones respiratorias, pero no mencionaremos nuestros descubrimientos. Necesitamos que crean que todo sigue igual mientras investigamos. Cuando la detective salió, me quedé a solas con Mariela. El silencio entre nosotros pesaba como plomo. Me acerqué a su cama, inseguro de qué decir, de cómo actuar ante esta nueva realidad. Mariela, ¿por qué? Fue lo único que logré articular. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Movió los labios, intentando hablar. Finalmente, con voz ronca por años de silencio, susurró. Teresa. El nombre de mi hermana desaparecida en sus labios me heló la sangre. ¿Qué sabes de Teresa? Pregunté, inclinándome hacia ella. La mataron. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una enfermera entró en ese momento, interrumpiéndonos. Venía a revisar los signos vitales de Mariela. Necesito que salga un momento, señor, me pidió. Vamos a asearla y hacer algunas pruebas más. Salí al pasillo, tambaleándome como un borracho. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar. Teresa muerta. Mariela fingiendo. 6 años de mi vida dedicados a una mentira. Y aún no entendía por qué. El doctor Méndez se acercó con un vaso de agua. Debería ir a casa y descansar un poco, Juan Luis. Han sido demasiadas emociones por hoy. No puedo dejarla, respondí. ¿Y si intentan hacerle daño? Hay policías vigilando, y nosotros estaremos atentos. Vaya, recoja algunas pertenencias y regrese. Le prepararemos un sillón más cómodo para que pueda pasar la noche. Acepté finalmente. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Además, tenía que acompañar a los policías que registrarían mi casa. El viaje de regreso fue surrealista. Las mismas calles que había recorrido esa mañana con Mariela, paralizada, ahora parecían pertenecer a una realidad diferente. Al llegar, 4 agentes ya esperaban en la puerta. Mientras revisaban la casa, comencé a empacar algunas cosas para Mariela y para mí. Ropa limpia, artículos de aseo, el libro que estaba leyéndole, actos mecánicos que me ayudaban a no pensar demasiado. En el dormitorio que había sido nuestro, antes de que la cama hospitalaria en la sala se convirtiera en el centro de nuestra existencia, encontré una pequeña llave oculta en el fondo de mi cajón de calcetines. No recordaba haberla visto antes. Uno de los agentes se acercó. ¿Sabe qué abre esa llave, señor Vega? No tengo idea. La examinamos juntos. Era pequeña, probablemente de una caja de seguridad o un candado. El agente la fotografió y la guardó en una bolsa de evidencias. ¿Puedo revisar las pertenencias de su cuñada?, preguntó el agente. ¿Claudia? Ella no vive aquí. Me refiero a las cosas que pudiera haber dejado cuando visitaba. Claro, a veces usaba la habitación de invitados. Por aquí. En la habitación de invitados no encontramos nada inusual, hasta que el agente miró debajo de la cama y sacó una pequeña maleta. ¿Reconoce esto? No, respondí. No debería haber nada debajo de esa cama. La limpio regularmente. Abrimos la maleta. Contenía documentos, un teléfono celular antiguo y algo que me dejó sin aliento. La pulsera favorita de Teresa, un regalo que le hice en su cumpleaños años atrás. El agente llamó inmediatamente a la detective Suárez para informarle del hallazgo. Mientras tanto, encendimos el teléfono. La batería estaba casi agotada, pero funcionaba. En la galería de fotos, encontramos imágenes que me helaron la sangre. Teresa, claramente golpeada, atada a una silla. Y junto a ella, sonriendo a la cámara, Claudia y Ernesto. Dios mío, murmuré, sintiendo que iba a vomitar. El agente me quitó el teléfono de las manos con gentileza. Esto es evidencia crucial, señor Vega. Necesito que mantenga la calma. Pero la calma era imposible. Las imágenes se grabaron a fuego en mi mente. Mi hermana realmente está muerta, ¿verdad? El agente no respondió, pero su mirada lo decía todo. Cuando finalmente regresé al hospital, casi al anochecer, la detective Suárez me esperaba. Hemos emitido órdenes de arresto para Claudia Hernández y Ernesto Rojas, me informó. Y estamos buscando al doctor Valenzuela a través de la Interpol. ¿Han encontrado algo sobre mi hermana?
Todavía no. Pero las fotos son contundentes. Estamos ampliando el perímetro de búsqueda. ¿Puedo ver a Mariela ahora? Sí, pero hay algo que debes saber. Ha comenzado a hablar con más claridad. Lo que está contando es perturbador. ¿Qué dice? Será mejor que lo escuche de ella. Pero prepárese, señor Vega. Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos. Entré en la habitación con el corazón martilleando en mi pecho. Mariela estaba incorporada en la cama, sosteniendo torpemente un vaso de agua. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Juan Luis», susurró con voz débil. «Perdóname, no tuve elección». Me acerqué lentamente y me senté junto a su cama. «¿Por qué, Mariela? ¿Por qué 6 años de esta farsa? ¿Qué le pasó a Teresa?» Mariela cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, vi en ellos una determinación que no conocía. Todo comenzó con el fideicomiso de mi tío. Comenzó. Pero se convirtió en algo mucho peor. Claudia y Ernesto no solo querían el dinero, querían desaparecernos. A todos. Me senté junto a ella, tratando de asimilar lo que decía. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y su olor a desinfectante, parecía un escenario irreal para semejante confesión. ¿Desaparecernos? ¿Por qué?, pregunté. Mariela tomó otro sorbo de agua. Sus manos aún temblaban, pero su mirada se había vuelto firme, decidida. La casa de mis padres no es solo una propiedad en el centro histórico. Hay algo más, algo que mi padre ocultó antes de morir. ¿Qué cosa? Documentos, pruebas de negocios ilegales de Ernesto con políticos locales, contratos falsos, sobornos, lavado de dinero. Mi padre era contador y descubrió todo. Los escondió como seguro de vida, pero murió antes de poder usarlos. ¿Y Claudia? ¿Tu propia hermana está involucrada en eso? Mariela asintió lentamente. Claudia siempre envidió lo que yo tenía. Mi matrimonio, el cariño de nuestro padre. Cuando él murió y Ernesto le contó sobre los documentos ocultos, vio su oportunidad. Planearon el falso accidente para controlar el fideicomiso, mantenerme dopada y buscar tranquilamente los documentos en la casa. Pero la casa quedó a nombre de ambas, razoné. Claudia podía entrar cuando quisiera. No es tan simple. Mi padre era meticuloso. Los documentos están en una caja fuerte oculta. Solo yo sé dónde está y cómo abrirla. Él me lo confió poco antes de morir. Un recuerdo cruzó mi mente como un relámpago. La pequeña llave que encontramos en mi cajón. ¿Una llave pequeña? ¿De bronce? Los ojos de Mariela se abrieron con sorpresa. ¿La encontraste? Teresa la escondió para ti. Dijo que era el único lugar donde Claudia no buscaría. La policía la tiene ahora, respondí. Pero Mariela, ¿qué pasó realmente hace 6 años? ¿Cómo fingieron el accidente? Ella desvió la mirada hacia la ventana. La noche había caído sobre la ciudad. No hubo accidente. Claudia me drogó durante una cena familiar. Cuando desperté, estaba en el hospital, con el doctor. Valenzuela diciéndome que si no cooperaba, te matarían. Me mostraron fotos tuyas, seguido por hombres armados. Dijeron que era simple. Yo fingía estar paralizada. Tú administrabas el fideicomiso para mis cuidados médicos, y ellos retirarían el dinero poco a poco. ¿Por qué no trataste de avisarme? Lo intenté, Juan Luis. Muchas veces. Al principio, cuando todavía venía la enfermera, intenté comunicarme con parpadeos, pero Claudia siempre estaba vigilando. Después, cuando Teresa empezó a visitarnos más seguido, logré hacerle entender que algo no estaba bien. Y por eso Teresa desapareció, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Mariela asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Claudia y Ernesto la sorprendieron revisando mis medicamentos. La secuestraron. Me mostraron fotos de ella, golpeada, para mantenerme callada. Me dijeron que si no seguía el juego, sería la próxima. Dios mío, Mariela. Tomé su mano temblorosa entre las mías. Y el doctor Valenzuela. Él falsificó todos los diagnósticos. Está en esto desde el principio. Recibía parte del fideicomiso como consultas especializadas. Cuando se volvió demasiado codicioso, lo enviaron al extranjero. La puerta se abrió y entró la detective Suárez. Había escuchado parte de nuestra conversación. Señora Vega,
Necesito que me dé más detalles sobre los documentos que mencionó y el paradero del doctor Valenzuela. Durante la siguiente hora, Mariela compartió todo lo que sabía. Claudia y Ernesto habían retirado más de 1 millón de pesos del fideicomiso en estos 6 años. El doctor Valenzuela, según escuchó, estaba en Argentina con una identidad falsa. Y sobre Teresa, lo último que supo es que la mantenían en una propiedad rural de Ernesto, a las afueras de Morelia. Pero eso fue hace más de 1 año, dijo Mariela. No sé si aún sigue con vida. La detective tomó notas detalladas y luego nos miró a ambos con seriedad. Tenemos patrullas buscando a Claudia y Ernesto, pero no los encuentran. No están en sus domicilios conocidos. Es posible que hayan sido alertados de nuestra investigación. ¿Alertados? ¿Por quién?, pregunté alarmado. Estamos investigando. Podría ser cualquiera. Un empleado del hospital, algún contacto en la policía. Las redes de corrupción que mencionó su esposa son extensas. La detective se acercó más, bajando la voz. Por seguridad, vamos a trasladar a la señora Vega a otro hospital. Y usted debería venir con nosotros. ¿Tan grave es la situación? Si lo que su esposa dice es cierto, estas personas no solo están involucradas en fraude y secuestro, sino probablemente en homicidio. No se detendrán ante nada. El traslado se organizó para la madrugada. Un hospital en Ciudad de México, donde Mariela podría recibir atención especializada para recuperarse de los efectos a largo plazo de las drogas. Yo iría con ella, protegido por agentes encubiertos. Mientras esperábamos, me senté junto a Mariela en la oscuridad de la habitación. Solo una pequeña lámpara iluminaba su rostro. Después de tantas revelaciones, aún tenía más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudiste soportar todo esto?, le pregunté. 6 años fingiendo, sabiendo lo que pasaba. Por ti, respondió simplemente. Si me revelaba te matarían. Ernesto tiene contactos peligrosos, sicarios. Lo escuché hablando con Claudia muchas veces sobre lo fácil que sería resolver el problema, Juan Luis. Pero vivir así no era vida, Juan Luis. Era una prisión. Te veía día tras día, sacrificándote por mí, y no podía decirte la verdad. Su voz se quebró. Lo peor era por las noches, cuando dormías. A veces Claudia venía y me obligaba a caminar por la casa para evitar la atrofia muscular. Si me negaba, amenazaba con lastimarte. ¿Caminabas? ¿En nuestra casa? Solo cuando estabas profundamente dormido. Claudia me daba algo para que no pudieras oírme. Siempre vigilada, siempre amenazada. ¿Y los parpadeos? ¿Nuestra forma de comunicarnos? Una sonrisa triste apareció en su rostro. Esa fue mi pequeña rebelión. Establecí ese código contigo esperando poder usarlo para advertirte algún día. Pero siempre estaban vigilando. Un enfermero entró para revisar los signos vitales de Mariela. Cuando salió, continué con mis preguntas. Dijiste que todo esto comenzó por los documentos que escondió tu padre. ¿Qué contienen exactamente? Contratos falsos entre la constructora de Ernesto y el gobierno estatal. Sobrefacturaciones, propiedades fantasma. Mi padre era el contador de la empresa antes de que Ernesto la tomara. Descubrió que estaban desviando fondos públicos, millones de pesos. ¿Y por qué no denunció todo esto? Lo intentó, pero nadie le creyó. Un contador viejo contra un empresario con contactos políticos. Por eso guardó copias de todo como seguro. Cuando enfermó, me contó dónde las había escondido. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era el doctor Méndez. Disculpen la hora, pero quería revisar a la paciente antes del traslado, dijo, acercándose a Mariela. Mientras el médico la examinaba, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Lucía, mi hermana. ¿Dónde estás? Pasé por tu casa y no había nadie. Estoy preocupada, le respondí brevemente. Mariela tuvo complicaciones. Estamos en el hospital. Te llamaré mañana. Inmediatamente recibí otro mensaje. ¿Qué hospital? Voy para allá. Miré a la detective que había vuelto a entrar en la habitación. Mi hermana quiere venir. ¿Es seguro decirle dónde estamos? La detective frunció el ceño. Por ahora, mejor no involucrar a nadie más. Dígale que la llamará cuando se hayan estabilizado las cosas. Seguí su consejo y guardé el teléfono. El doctor Méndez terminó su revisión. Físicamente está mejorando, pero necesitará terapia intensiva para recuperar la movilidad completa. 6 años de inactividad forzada han debilitado considerablemente su musculatura.
¿Tendré secuelas permanentes? Preguntó Mariela con voz temblorosa. Es difícil decirlo ahora, pero con el tratamiento adecuado debería recuperar gran parte de su funcionalidad. Cuando el médico salió, Mariela se giró hacia mí, con una expresión que no había visto antes. Determinación pura. Necesito que me ayudes a encontrar a Teresa, dijo. Si todavía está viva. La policía se está encargando de eso, respondí. Han enviado unidades a la propiedad de Ernesto. No la tienen allí ahora. La cambiaron de lugar hace meses. Escuché a Claudia hablando por teléfono. ¿Sabes dónde? No exactamente, pero mencionó la Casa del Lago. Ernesto tiene una cabaña en el lago de Pátzcuaro. Nunca me llevó allí, pero la mencionaba a veces. Transmití esta información a la detective, quien inmediatamente hizo algunas llamadas. Cuando regresó, su expresión era grave. Hemos localizado la cabaña, pero necesitamos una orden judicial para entrar. Estamos trabajando en ello. A las 3 de la madrugada todo estaba listo para el traslado. 2 enfermeros ayudaron a Mariela a sentarse en una silla de ruedas. Aún no podía caminar por sí misma. Sus músculos, aunque no atrofiados como se esperaría después de 6 años de parálisis real, estaban extremadamente debilitados. La detective Suárez dirigió la operación personalmente. Un vehículo sin identificación policial nos esperaba en la entrada de servicios del hospital. 2 agentes vestidos de civil nos escoltarían. El viaje a Ciudad de México tomará unas 4 horas, nos informó. Hay una clínica privada esperándolos, con personal de confianza. Mientras avanzábamos por los pasillos silenciosos del hospital, sentí una inquietud creciente. Todo parecía demasiado fácil. Si Claudia y Ernesto eran tan peligrosos, si tenían tantos contactos, ¿no deberían haber intentado algo ya? Mi inquietud se transformó en pánico cuando alcanzamos el estacionamiento y vi quién estaba junto al vehículo. Lucía, mi hermana. ¡Juan Luis!, exclamó corriendo hacia nosotros. Gracias a Dios que los encuentro. La detective se interpuso rápidamente. Señora, esta es una operación policial. No puede estar aquí. ¿Policía? ¿Qué está pasando? Lucía parecía genuinamente confundida. ¿Cómo supiste dónde estábamos?, pregunté, cada vez más alarmado. Me llamó una enfermera, amiga mía. Dijo que Mariela estaba siendo trasladada y que parecía grave. La detective y los agentes intercambiaron miradas tensas. ¿Qué enfermera exactamente?, preguntó la detective. Laura, trabaja en este hospital. Me dijo que parecía una emergencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Laura? El nombre de la enfermera que había cuidado a Mariela al principio, la que Claudia despidió diciendo que era un gasto innecesario. Detective, Laura era la enfermera que... No terminé la frase. Un chirrido de neumáticos llenó el estacionamiento cuando una camioneta negra apareció de la nada, derrapando hacia nosotros. Las puertas se abrieron y 3 hombres armados saltaron al pavimento. ¡Al suelo!, gritó uno de los agentes, sacando su arma. Todo sucedió en segundos. Disparos, gritos. Me lancé sobre Mariela, protegiéndola con mi cuerpo. La silla de ruedas volcó y ambos caímos al suelo. Sentí un dolor agudo en el hombro. A través del caos, vi a Lucía corriendo, no para ponerse a cubierto, sino hacia la camioneta. Uno de los atacantes la ayudó a subir. «Lucía», grité, incrédulo. Mi propia hermana me dirigió una última mirada antes de que la camioneta arrancara a toda velocidad. No había confusión en sus ojos. Había determinación. Los agentes dispararon hacia los neumáticos del vehículo, pero ya estaba demasiado lejos. La detective se agachó junto a nosotros. ¿Están heridos? Sentí humedad en mi hombro. Sangre. Una bala me había rozado. Estoy bien, dije. Mariela, ella estaba pálida pero consciente. No me han herido, murmuró. Juan Luis, tu hermana, parece que está con ellos, respondió la detective, ayudándonos a incorporarnos. ¿Tenía usted alguna sospecha? Ninguna. Lucía siempre parecía estar de mi lado. El segundo agente se acercó, sangrando de un corte en la frente. La enfermera que mencionó, Laura Méndez. Acabo de confirmar que no trabaja en este hospital desde hace 5 años. La detective maldijo por lo bajo. Tenemos una filtración grave. Cambio de planes. No iremos a Ciudad de México. Nos condujeron rápidamente a otro vehículo, oculto en una parte diferente del estacionamiento. Un paramédico improvisó un vendaje para mi hombro. ¿A dónde vamos ahora?
Pregunté mientras el coche arrancaba. A un lugar seguro, respondió la detective. Y necesito que me diga todo lo que sabe sobre su hermana Lucía. Durante el trayecto, traté de procesar la traición de Lucía. ¿Cuánto tiempo llevaba involucrada? ¿Era parte del plan desde el principio? Recordé sus constantes sugerencias de internar a Mariela, su insistencia en dejarme respirar. No era preocupación, era parte del plan. Lucía administró mi agenda el último año, dije, recordando de pronto. Se ofreció a ayudarme con las citas médicas de Mariela, las facturas, todo. Tenía acceso a toda nuestra información. La detective asintió sombríamente. El círculo se cierra. Una operación familiar completa. ¿Pero por qué? La pregunta escapó de mis labios casi como un lamento. Mariela, que había permanecido en silencio, habló con voz débil. Los documentos que escondió mi padre no solo implican a Ernesto. Hay más personas involucradas, políticos importantes, empresarios, millones de pesos en contratos fraudulentos. Hizo una pausa y me miró directamente. El nombre de Lucía aparece en esos documentos, Juan Luis. Era la enlace entre Ernesto y los funcionarios. La revelación me golpeó como un mazo. Mi propia hermana, a quien siempre consideré honesta, trabajadora, era parte de una red de corrupción que había destruido nuestras vidas. ¿Sabías esto desde el principio? Le pregunté a Mariela. Lo supe después, por conversaciones que escuchaba entre Claudia y Ernesto. Al principio pensé que el objetivo era solo el fideicomiso. Luego entendí que era mucho más grande. El vehículo se detuvo frente a un edificio anónimo en las afueras de la ciudad. Parecía un almacén abandonado, pero dentro había oficinas improvisadas y agentes trabajando. Centro de operaciones tácticas, explicó la detective. Estarán seguros aquí mientras organizamos el operativo para la cabaña del lago. Un médico atendió mi herida mientras Mariela era acomodada en una cama de campaña. Su rostro reflejaba agotamiento, pero también alivio. Por primera vez en 6 años, podía hablar libremente. Lo siento tanto, Juan Luis, me dijo cuando nos quedamos solos. Todo lo que has pasado por mi culpa. No fue tu culpa, respondí tomando su mano. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, para protegerme. Pero Teresa, tu hermana, y ahora descubrir que Lucía está involucrada. Encontraremos a Teresa, prometí, aunque sin estar seguro de si era una promesa que podría cumplir. Y detendremos a todos los responsables. Mariela apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien que había estado paralizada durante tanto tiempo. Hay algo más que debes saber, dijo, su voz apenas un susurro. Algo que escuché la semana pasada, cuando Claudia hablaba por teléfono. Creían que estaba sedada, pero no había tomado todas las pastillas. ¿Qué cosa? Es sobre Teresa. Y sobre por qué Lucía ha estado tan involucrada en todo esto. La miré expectante, sintiendo que cualquier revelación ahora solo podría empeorar el infierno en que se había convertido nuestra vida. Teresa no está muerta, Juan Luis. Está viva. Y tiene un hijo, tuyo. Las palabras de Mariela cayeron como un rayo en la pequeña habitación del centro de operaciones. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, balbuceé. Teresa es mi hermana. ¿Cómo podría tener un hijo mío? Mariela apretó mi mano con más fuerza. No tu hermana biológica, Juan Luis. Teresa fue adoptada por tus padres cuando era bebé. Siempre lo supiste, ¿no? Sentí que me faltaba el aire. Sí, siempre supe que Teresa había sido adoptada. Era algo que nunca ocultamos en la familia. Pero jamás imaginé... Pero crecimos juntos, como hermanos. Nunca hubo nada entre nosotros. Hasta que yo quedé paralizada, dijo Mariela con suavidad. Teresa venía a ayudarte. Pasaban horas juntos mientras yo fingía dormir. Los vi acercarse. La forma en que te miraba. Mi mente regresó a esos primeros años después del accidente. El agotamiento constante, la desesperanza. Teresa había sido mi mayor apoyo, siempre presente, siempre comprensiva. Eso no significa que tuviéramos una relación, protesté débilmente. La noche antes de que desapareciera, los escuché. Estaba en la sala, supuestamente dormida. Ustedes en la cocina. Teresa te confesó sus sentimientos. Dijo que siempre te había amado, más allá del parentesco adoptivo. Recordé esa conversación. Había estado tan confundido, tan vulnerable. Teresa me había abrazado, consolándome por mi vida desperdiciada,
cuidando a Mariela. Y luego, ese beso que cambió todo. Fue solo una vez, murmuré. Estaba destrozado, confundido. Nunca pensé que pudiera haber un hijo. Al día siguiente Teresa desapareció, continuó Mariela. Claudia y Ernesto la secuestraron. Pero no porque descubrió mis medicamentos como te dije antes. Fue porque ella les confesó que estaba embarazada. De ti. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y rabia. Porque acabo de enterarme hace una semana. Claudia hablaba por teléfono. Dijo que el mocoso ya tenía casi 2 años y que Lucía quería deshacerse de la madre para quedarse con él. La detective Suárez entró en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. Su rostro mostraba una mezcla de urgencia y triunfo. Tenemos la orden para la cabaña del lago, y acaban de confirmarme que hay actividad reciente allí. Luces encendidas, varios vehículos. Me puse de pie de inmediato, olvidando el dolor de mi hombro herido. Necesito ir con ustedes. Imposible, señor Vega. Es una operación policial. Mi hermana está allí, y posiblemente miré a Mariela, quien asintió levemente. Posiblemente mi hijo también. La detective frunció el ceño. ¿Su hijo? ¿De qué está hablando? Expliqué rápidamente la situación. La detective escuchó con expresión impasible, pero pude ver la sorpresa en sus ojos. Eso complica las cosas, dijo finalmente. Pero mi respuesta sigue siendo no. Es demasiado peligroso. Si hay un niño involucrado, mi presencia podría ayudar. Insistí. Teresa confiaría en mí. El niño necesitará una cara familiar. Después de una acalorada discusión, la detective cedió parcialmente. Podrá acompañarnos, pero se quedará en el perímetro exterior con los paramédicos. Solo si aseguramos la escena y determinamos que es seguro, le permitiremos entrar. Mariela intentó incorporarse. Yo también voy. De ninguna manera, respondí. Apenas puedes moverte. Necesitas descansar y recuperarte. He descansado durante 6 años, Juan Luis, dijo con amarga ironía. Además, conozco a Claudia mejor que nadie. Sé cómo piensa, cómo reacciona bajo presión. Finalmente acordamos que Mariela nos acompañaría, pero permanecería en el vehículo con protección policial. El operativo se puso en marcha inmediatamente. 4 vehículos sin identificación policial, agentes tácticos, francotiradores. La cabaña del lago estaba a 1 hora de distancia. Durante el trayecto, Mariela me contó más detalles sobre lo que había escuchado en las conversaciones entre Claudia y Ernesto. Claudia siempre quiso un hijo, pero no podía tener uno. Cuando supo que Teresa estaba embarazada, vio su oportunidad. El plan era mantenerla cautiva hasta que diera a luz, luego eliminarla y quedarse con el niño. ¿Y Lucía? ¿Cómo encaja en todo esto? Lucía es la conexión con los políticos corruptos. Por lo que entendí, ella y Ernesto han sido amantes durante años. Fue ella quien sugirió mi falsa parálisis como forma de controlar el fideicomiso y mantenerte ocupado mientras buscaban los documentos. ¿Dónde están esos documentos exactamente? En una caja fuerte oculta en la chimenea de la casa de mis padres. La llave que encontraste es parte de la combinación. Se necesitan esa llave y una secuencia numérica que solo yo conozco. La detective, sentada en el asiento delantero, escuchaba atentamente. Esos documentos serán cruciales para el caso, dijo. Pero ahora nuestra prioridad es rescatar a los rehenes. A medida que nos acercábamos al lago de Pátzcuaro, la noche comenzaba a ceder ante los primeros rayos del amanecer. La cabaña de Ernesto estaba ubicada en una zona aislada, rodeada de árboles y con acceso directo al lago. Los vehículos se detuvieron a unos 500 metros de la propiedad. Los agentes tácticos comenzaron a desplegarse silenciosamente en el bosque, rodeando la cabaña. Desde nuestra posición, podíamos ver luces encendidas en el interior y 3 vehículos estacionados afuera. La camioneta negra del tiroteo, un sedán gris y una camioneta roja que reconocí inmediatamente. «Ese es el vehículo de Ernesto», susurré. La detective asintió y dio las últimas instrucciones por radio. El plan era simple. Los francotiradores cubrirían todas las salidas mientras el equipo táctico entraba por 3 puntos diferentes simultáneamente. «Recuerden, tenemos confirmada la presencia de al menos un menor», dijo la detective. «Extrema precaución». Observé con el corazón en la garganta cómo los agentes avanzaban hacia la cabaña. El silencio era absoluto, roto solo por el canto ocasional de algún pájaro tempranero.
Mariela sostenía mi mano con fuerza. De repente, se escuchó un grito desde el interior de la cabaña, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. «¡Adelante, adelante!», ordenó la detective por radio. Todo sucedió en segundos. Los agentes irrumpieron en la cabaña. Se escucharon gritos, órdenes y luego disparos. 2, 3 detonaciones secas. «¡Dios mío!», exclamó Mariela, aferrándose a mi brazo. Los minutos siguientes fueron una agonía. Finalmente, la voz de un agente sonó en la radio. Perímetro asegurado. 2 sospechosos neutralizados. 1 sospechoso herido. 2 rehenes ilesos. Repito, 2 rehenes ilesos. La detective se giró hacia nosotros. «Esperen aquí hasta que les dé la señal». Salió rápidamente del vehículo y corrió hacia la cabaña. Mariela y yo nos quedamos en silencio, demasiado conmocionados para hablar. Después de lo que pareció una eternidad, un agente se acercó y abrió la puerta. «Pueden entrar ahora. Con cuidado». Ayudé a Mariela a salir del vehículo. Aún necesitaba apoyo para caminar, pero su determinación le daba fuerzas. Avanzamos lentamente hacia la cabaña, donde nos recibió la detective Suárez. «Ernesto está muerto», nos informó sin preámbulos. «Claudia está herida, pero estable. Lucía se ha rendido sin resistencia». «¿Y Teresa?», pregunté con voz temblorosa. «¿El niño?». «En la habitación del fondo. Están bien. Un médico los está revisando». Atravesamos la sala principal de la cabaña, tratando de no mirar el cuerpo cubierto de Ernesto ni a Claudia, que recibía atención médica en el suelo, custodiada por 2 agentes. Lucía estaba sentada en un rincón, esposada, con la mirada fija en el vacío. Cuando pasamos junto a ella, levantó la vista. «Juan Luis», dijo, su voz apenas audible. No era mi intención que llegara tan lejos. No me detuve. No había palabras para lo que sentía hacia mi hermana en ese momento. La habitación del fondo era pequeña pero acogedora, y allí estaba Teresa, sentada en una cama, sosteniendo a un pequeño niño en sus brazos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Juan Luis», susurró, «viniste por nosotros». El niño, de unos 2 años, me miró con curiosidad. Tenía mis ojos, no había duda, y la sonrisa de Teresa. «Teresa», fue todo lo que pude decir antes de que la emoción me embargara. Me acerqué lentamente, temeroso de asustar al pequeño. Teresa extendió una mano hacia mí. «Daniel, este es tu papá», le dijo al niño con voz suave, «del que te he hablado tanto». El niño me estudió con la intensidad que solo los niños pequeños poseen. Luego sonrió tímidamente. Sentí que algo se rompía y se recomponía dentro de mi pecho. Mariela se había quedado en la puerta, observando la escena con una mezcla de emociones en su rostro. «Mariela», dijo Teresa sorprendida, «¿estás de pie?» «Es una larga historia», respondió Mariela, acercándose lentamente. «Tan larga como la tuya, supongo». Las 2 mujeres se miraron durante un largo momento, evaluándose mutuamente, reconociéndose como supervivientes de la misma pesadilla. «Te dieron por muerta», dijo finalmente Teresa. «Claudia me mostraba fotos tuyas, decía que te habían eliminado. Y a ti te mantenían cautiva aquí», respondió Mariela, «mientras me hacían creer que te habían asesinado». La detective nos interrumpió suavemente. «Necesitamos llevarlos a todos al hospital para un examen completo. Y luego tendremos que tomar declaraciones formales». Las siguientes horas transcurrieron como un sueño febril. El hospital, los médicos, las preguntas incesantes de los investigadores. Teresa nos contó su historia, cómo Claudia y Ernesto la habían secuestrado al descubrir su embarazo, cómo la habían mantenido prisionera primero en una casa en las afueras, luego en la cabaña. «Querían quitarme a Daniel en cuanto naciera», nos explicó, pero Claudia se encariñó con él. Empezó a tratarme mejor, a dejarme cuidarlo. Creo que eso me salvó la vida. «¿Y Lucía?», pregunté. «¿Cuándo se involucró?» «Ella siempre estuvo en el plan», respondió Teresa con amargura. «Fue quien sugirió usarme como rehén para mantener a Mariela bajo control. Al principio fingía ayudarte solo para vigilarte, pero con el tiempo se volvió más codiciosa. Quería los documentos, el fideicomiso, todo». La detective Suárez nos informó que Claudia, a pesar de sus heridas, había empezado a hablar. Buscaba un trato con la fiscalía a cambio de detallar toda la red de corrupción.
Ha dado nombres importantes, dijo la detective. Funcionarios estatales, empresarios, incluso un juez federal. Esto va a causar un terremoto político en Morelia. 3 días después, cuando los médicos consideraron que todos estábamos estables, regresamos a Morelia bajo protección policial. Nuestra primera parada fue la casa de los padres de Mariela, ahora acordonada como escena del crimen. Con la supervisión de la detective Suárez, Mariela nos guió hasta la chimenea de la sala principal. Removió una piedra específica del revestimiento interior, revelando un pequeño compartimento. Allí, utilizando la llave que había encontrado en mi cajón y una combinación numérica que recitó de memoria, abrió una caja fuerte oculta. Dentro había una carpeta gruesa con documentos, USB drives y fotografías. Todo el material incriminatorio que el padre de Mariela había recopilado durante años. Con esto, podemos asegurar que todos los involucrados paguen por sus crímenes, dijo la detective mientras sellaba todo como evidencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones judiciales, terapias médicas y decisiones difíciles. Mariela progresaba rápidamente con la fisioterapia, recuperando la movilidad que había fingido perder durante 6 años. Teresa y el pequeño Daniel se instalaron temporalmente en un piso protegido por la fiscalía. Un mes después del rescate, nos reunimos los 3, Mariela, Teresa y yo, para hablar sobre el futuro. Era una conversación que habíamos postergado, pero que ya no podíamos evitar. Los médicos dicen que en unos meses estaré completamente recuperada, comenzó Mariela. He estado pensando mucho en lo que quiero hacer después. ¿Y qué has decidido?, pregunté con cautela. Voy a vender mi parte de la casa familiar y mudarme a Ciudad de México. Tengo una oferta para enseñar danza contemporánea en una academia. Hizo una pausa, mirándome directamente. Quiero empezar de nuevo, Juan Luis. Sin ataduras del pasado. Entendí lo que me estaba diciendo. No me estaba pidiendo que la acompañara. Mariela, yo... Ella levantó una mano, deteniéndome. No tienes que decir nada. Estos 6 años han cambiado a ambos. Yo fingía estar paralizada, pero en realidad, los dos estábamos atrapados. Miró a Teresa y luego a mí. Ahora todos somos libres para elegir. Teresa, que había permanecido en silencio, habló con voz suave. No quiero interponerme entre ustedes. Lo que pasó entre nosotros, Juan Luis, fue en circunstancias extraordinarias. No espero nada, pero Daniel es mi hijo, respondí. Y tú eres importante para mí, Teresa. Siempre lo has sido. Lo sé, y Daniel necesita a su padre, pero no quiero que estés conmigo por obligación. Mariela se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Creo que necesitan tiempo a solas para hablar. Espera, le pedí. No quiero que te vayas así, después de todo lo que hemos pasado juntos. Ella sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. No me estoy despidiendo, Juan Luis. Solo estoy dándote espacio para que descubras lo que realmente quieres, lo que ambos queremos. Después de que Mariela saliera, Teresa y yo nos quedamos en silencio durante largo rato. Finalmente, ella tomó mi mano. ¿Qué vamos a hacer, Juan Luis? No lo sé, respondí con honestidad, pero quiero ser parte de la vida de Daniel. Y quiero ver a dónde nos lleva esto, Teresa. Sin culpa, sin presiones. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Mariela cumplió su palabra y se mudó a Ciudad de México, donde su carrera como maestra de danza florecía. Nos manteníamos en contacto, una amistad cautelosa que poco a poco sanaba las heridas del pasado. Teresa, Daniel y yo nos mudamos a una pequeña casa en las afueras de Morelia. Empezamos lentamente, redescubriéndonos, construyendo una familia poco convencional, pero llena de amor. Los fantasmas de nuestra historia compartida aún nos visitaban a veces, pero cada día eran más débiles. Claudia fue sentenciada a 30 años de prisión por secuestro, fraude y complicidad en múltiples delitos. Lucía recibió una sentencia menor, 15 años, gracias a su cooperación con las autoridades. La red de corrupción que habían tejido con Ernesto se desmanteló completamente, llevando a juicio a funcionarios y empresarios que se creían intocables. En cuanto a mí, volví a mi antiguo oficio de comerciante de artesanías, ahora con un pequeño local en el centro de la ciudad. Y cada noche, cuando acostaba a Daniel y le contaba un cuento,
Sentía que, a pesar de todo el dolor y las mentiras, la vida me había dado una segunda oportunidad. La última vez que vi a Mariela fue en la inauguración de su academia de danza. Estaba radiante, transformada. Nos abrazamos largamente, sin palabras. Ambos sabíamos que, a pesar de todo, nuestros caminos separados nos habían llevado a donde debíamos estar. ¿Eres feliz?, me preguntó antes de despedirnos. Lo soy, respondí con sinceridad. ¿Y tú? Estoy aprendiendo a hacerlo, dijo sonriendo. Un día a la vez. Y esa es mi historia. Cuidé a mi esposa paralítica durante 6 años, hasta que un médico me dijo, llame a la policía. Lo que vino después destrozó mi mundo, pero también me permitió reconstruirlo. Con verdad, con dolor, pero finalmente, con amor. Si mi historia te impactó, suscríbete al canal para más testimonios que te dejarán sin aliento. Deja tu comentario diciendo, ¿qué harías tú en mi situación?